vamos a estar acompañando hoy. Yo soy la coordinadora de los programas de la Maestría en Gerencia Estratégica y la especialización en negociación. Y bueno, hoy quiero darles la bienvenida a esta masterclass sobre negociación estratégica. Y para nosotros es un gusto contar con ustedes y les agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Bueno, hoy acá tenemos en el público estudiantes, egresados, interesados en temas de negociación o interesados en los programas de la especialización en negociación, la maestría en gerencia estratégica, la maestría en gestión de la cadena de suministro y bueno, al final de este espacio pues vamos a quedarnos ahí unos minutos por si alguien tiene alguna inquietud acerca de los programas o si puedan estar interesados en algún programa de la facultad. Y bueno, nada, es un gusto darles la bienvenida y presentarles a Camilo Yepes, quien nos va a acompañar en pues en este espacio de reflexión hoy. Y nada, bienvenido Camilo, y yo te dejo para que tú mismo te presentes, pero bueno, les cuento, Camilo es profesor de la especialización en negociación y los dejo con Camilo para que él mismo les cuente. Gracias, Camilo. Bueno, muchas gracias por esa introducción. Muy buenas tardes para todos. Voy a proyectar por aquí para que demos inicio a este espacio. Bienvenidos todos. Sé que muchos de ustedes deben estar ya de camino a a sus hogares, cerrando también la jornada laboral. Y es para mí un gusto poderlos acompañar en estos minutos que vamos a compartir para justamente hablar de dos temas que en lo personal me apasionan mucho y que creo que nos tienen a todos en la tarde de hoy aquí, y es el tema de la negociación y de una u otra manera el tema de la comunicación. Me presento antes que nada, mi nombre es Camilo Yepes Mejía, como comentaba anteriormente Luz Miriam. Soy docente de la especialización en negociación. Soy también egresado de esa especialización ya hace unos cuantos años. Tengo el privilegio de dictar algunas asignaturas en la Facultad de Administración para educación ejecutiva, para el Centro de Emprendimiento. Y bueno, esto es básicamente uno de mis grandes placeres de la vida, poder compartir espacios como este y nutrirme tanto de los estudiantes como de colegas, docentes y también de empresas, que es, digamos, el otro frente en el que yo trabajo como consultor. Entonces, nuevamente bienvenidos. En la tarde de hoy vamos a hablar de lo que pueden observar ustedes en pantalla, y es justamente una configuración de la negociación que he denominado la transición entre imponer y persuadir. Y vamos a ver de qué se trata eso en mayor detalle. Antes que nada, y antes de entrar en materia, quisiera remarcar un poco lo que nos atañe el día de hoy, y es justamente la negociación. Muy seguramente cada uno de ustedes vive la negociación en un ámbito diferente. Cada uno de ustedes entiende por negociación un concepto en ocasiones similar, en otro puede ser bastante distinto, porque la negociación es algo que se gesta de acuerdo a nuestras experiencias, nuestras vivencias y también nuestro día a día. Pero para remarcar esta charla, quise traer a colación tres definiciones muy concretas de qué es la negociación. La primera de ellas nos habla acerca de la negociación como un proceso a través del cual encontramos acuerdos que maximicen el bien común en situaciones donde existen intereses diferentes. Y quiero detenerme en estas últimas dos palabras, justamente, porque al hablar de intereses diferentes, pues esto nos lleva a entender de una mejor manera cuál es la naturaleza de la negociación. Resulta que cada uno de nosotros es un individuo completamente distinto. Cada uno de nosotros es particular, tanto en el rol que desempeñamos a nivel personal como seguramente el rol que desempeñamos a nivel laboral. Y esas diferencias, por supuesto, nos llevan a un reto fundamental que tenemos todos los seres humanos, y es la capacidad de coexistir y desarrollarnos. Y para lograr esto, de una u otra manera, la negociación es una herramienta, pues nos permite convivir con esas diferencias sin, como digo yo vulgarmente, matarnos o estrangularnos en el proceso.
De manera que esa es una primera definición de negociación. Un segundo concepto sobre la negociación nos habla de que la negociación es un proceso a través del cual maximizamos el valor que capturan las diferentes partes involucradas. Y nuevamente me quedo con estas dos últimas palabras, porque al hablar de partes involucradas, entendemos otra dimensión clave de la negociación. Y es que usualmente cuando hablamos de negociación viene a nuestra mente el hecho de estar nosotros negociando con una contraparte. Pero a veces obviamos situaciones en donde hay más de dos partes involucradas en la negociación. A veces hablamos de personas, en ocasiones hablamos de distintas instituciones, pero a fin de cuentas todas ellas están inmersas en la mesa de negociación y no siempre son dos. Puede haber circunstancias en donde la mesa esté conformada por múltiples partes. Y la tercera definición de negociación que quisiera traer en la tarde de hoy para remarcar este proceso pedagógico es la que nos habla de que la negociación es una dinámica de comunicación asertiva que implica el intercambio de información relevante para las partes. Y aquí me detengo porque justamente esta tercera definición es la que da lugar a el tema central que vamos a abordar en la tarde de hoy. Porque toda negociación no es otra cosa sino un intercambio de información que busca cumplir con un propósito. No existe una negociación si no se da de una u otra manera un intercambio de la información. Pero esa expresión que suena tan sencilla, intercambio de información, es realmente una de las partes esenciales, no solo de la negociación en sí, sino es a su vez una de las capacidades más importantes a desarrollar cuando se habla de un negociador efectivo. Y esto nos lleva justamente a el concepto que tenemos hoy. Y es, piensen en la negociación por un momento. Piensen el día de hoy qué negociaciones hicieron, con quiénes han entrado a negociar en las últimas horas. Y tal vez cuando reflexionan al respecto, van a darse cuenta que a lo largo de esas negociaciones, lo que realmente tuvieron ustedes que hacer constantemente fue tomar decisiones. Una negociación nos lleva a tomar decisiones constantemente. Esa interacción con las personas con las que estamos negociando se alimenta justamente de esa toma de decisiones. Y a su vez, esa toma de decisiones pues implica que elijamos entre distintos caminos durante la negociación. Algunos caminos como por ejemplo, yo puedo optar por reclamar valor para mí, ya sea como individuo o para mi organización, o puedo tomar un camino de crear un valor conjunto. Asimismo, también puedo tomar la decisión de ceder sobre un asunto o definitivamente fijar una posición rígida en torno a ese mismo asunto. Puedo afrontar una negociación de manera agresiva o puedo afrontarla siendo conciliador. Por otro lado, también podría afrontar la negociación divulgando abiertamente la información, compartiendo datos y siendo abiertos hacia mi contraparte, o puedo tomar la decisión contraria de ser reservado en ese compartir de la información e inclusive llegar a ocultar información que considero estratégica. También podría aceptar un acuerdo o desistir de ese acuerdo. Con estos ejemplos, lo que quiero ilustrar es que el camino de la negociación está enmarcado por la toma de múltiples decisiones. Tenemos que estar tomando decisiones durante todo el proceso negociador. Y es justamente una de esas decisiones que tenemos que tomar la que quiero ilustrar en la sesión de hoy. Y es nada más y nada menos que la decisión que tomamos entre imponer en una negociación o persuadir en la negociación. Y vamos a ver de qué va esto. Imponer y persuadir son palabras que tal vez ustedes escuchan de manera constante, tal vez en la medida que leyeron la invitación a esta charla, se hicieron una idea o le atribuyeron un significado a cada una de estas palabras. Pero quiero remarcar ese significado bajo una expresión muy interesante que en los años 1930
cuando se presentó la Guerra Civil Española, acuñó uno de los grandes referentes de dicho país, y es Miguel de Unamuno. Cuando se dio la Guerra Civil Española, uno de los frentes que se vio más inmerso en el conflicto y vulnerado fue justamente el sector académico. Las universidades se convirtieron en un bastión de la batalla, fueron vulneradas de unas y otras maneras, y en una de estas grandes intervenciones de Miguel de Unamuno en defensa de la academia y tratando de mitigar lo que fue ese gran conflicto, fue esta que ustedes ven en pantalla. Y quisiera que presten especial atención a esa afirmación que ya voy a explicarles un poco. Dice lo siguiente: quien nos convence no nos vence, mientras que quien nos vence difícilmente nos convencerá. Puede sonar un poco enredado, pero si la miramos en detalle, es una frase bastante diciente. Repito nuevamente: quien nos convence no nos vence, mientras que quien nos vence difícilmente nos convencerá. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esa expresión, en esa frase? Porque esta frase nos remarca de una u otra manera lo que es en sí también la negociación. Cuando hablamos de una batalla en donde hay un vencedor y un derrotado, seguramente la percepción que queda en el ambiente y especialmente en el derrotado no es necesariamente muy positiva. Mientras que cuando hablamos de que hay un proceso en el cual se convence a una de las partes, realmente no se percibe como una derrota. Realmente se da lugar a algo que seguramente han escuchado en el ámbito de la negociación, y es un gana-gana. Entonces, con esto quiero remarcar para entrar en materia y hacer la distinción en por qué en la negociación no se trata de vencer al otro, porque no se trata de imponer, sino que hay otro camino, tal vez más atractivo, tal vez sí más desafiante, pero muy seguramente que rendirá mejores frutos, que es la persuasión, que es convencer. Aquí hablamos de mejor convencer que vencer netamente. Y vamos a ello. Y con esto quiero plantearles esta primera pregunta para guiar un poco esta conversación y esta charla, en el sentido que me gustaría que a lo largo de que vamos ahondando algunos de estos conceptos y yo planteo algunas preguntas, pues todo esto recobra sentido en la medida que ustedes se hagan esa pregunta, miren un poco su comportamiento en la mesa de negociación, hagamos un poco esa introspección y busquemos ese autoconocimiento que es pilar fundamental para mejorar en ese perfil negociador. Entonces, habiendo dicho lo anterior, quisiera plantear esta pregunta. ¿Qué es lo que buscan ustedes realmente en una negociación? Cuando abordan una negociación, y recuerden, no solo hablamos del ámbito laboral y profesional, sino también las negociaciones al interior de sus familias, entre sus allegados, ¿qué es lo que buscan en esa negociación? Y cuando respondemos o buscamos la respuesta a esta pregunta, generalmente hay múltiples caminos, pero a la luz de la temática de hoy, creo que se nos plantean dos alternativas. Buscamos la imposición, es decir, buscamos que como resultado de esa negociación nuestra contraparte nos obedezca, o lo que buscamos es realmente a través de esa negociación que nuestra contraparte comprenda nuestra situación, comprenda nuestros intereses en la negociación y por ende se configure un acuerdo. Esa es la pregunta de apertura que quisiera remarcar para este inicio. Ahora, vamos entonces a entender y a desglosar qué es esto de imposición y qué es esto de influencia, ¿cierto? De la persuasión. Empecemos por imponer. Si observamos detenidamente el significado de esta palabra, lo que vamos a encontrar es que imponer es establecer una obligación, una carga, una ventaja o un lineamiento específico sobre algo
o alguien. Pero uno de los elementos claves de la imposición, de esta capacidad de imponer, es que está fundamentada justamente en tres elementos básicos. Cuando hablamos de imponer, es necesario que nos remitamos y entendamos quién está imponiendo. Esta persona, ¿en qué posición está? ¿Tiene un rol? ¿Tiene un cargo específico? ¿Tiene tal vez una figura o una jerarquía específica en la organización o en la familia a la que pertenece? Esa posición a su vez representa una investidura, es decir, lo faculta para algo, le da cierto poder, cierta autoridad. Y el tercer elemento es en qué circunstancia se encuentra esa persona o qué es lo que está ocurriendo en el contexto. Esos tres elementos, la posición, la investidura y la circunstancia, configura una figura de poder. Quiere decir que para lograr imponer algo, sí o sí, debe haber implícita una figura de poder. Una figura que faculte a esa persona, a ese individuo o a esa organización de dar un golpe sobre la mesa y establecer rígidamente unos lineamientos o unas condiciones para la negociación. Ahora, ¿siempre existe esa figura de poder? ¿Siempre está de por medio esa posición, esa investidura, esa circunstancia? A veces sí, a veces no. Ahora, cuando hablamos de imponer, una de las connotaciones importantes de este proceso es que no implica mucho esfuerzo. En una negociación en donde imponemos, en una interacción en donde buscamos imponer, realmente esto no nos toma mucho tiempo, no nos toma mucha preparación. Imponer será básicamente dar el lineamiento, hablar con tono fuerte, establecer esa postura y esperar a que nuestra contraparte simplemente se ajuste y acate la instrucción o acate la posición. Aquí en pantalla ustedes ven algunas imágenes que nos podrían ilustrar de en dónde se dan ese tipo de circunstancias. Tal vez cuando hablamos a nivel corporativo y hay una jefatura, un liderazgo, una gerencia, y esta básicamente tiene unos lineamientos y los impone a su equipo, pues ahí está, no hay lugar a negociación. Necesitamos entregar esto, necesitamos estructurar este proyecto, necesitamos generar esta oferta, punto. Se hace de esa manera. No hay lugar a una interacción, a una construcción conjunta o a una deliberación y argumentación. No existe en ese escenario. Lo mismo si nos vamos a un plano personal y para quienes son padres de familia, seguramente con sus hijos habrán tenido algunas circunstancias en donde definitivamente no hay lugar para lograr un acuerdo conjunto con sus hijos. Simplemente ustedes como padres imparten una instrucción, dan una orden, dan una referencia y no esperan un contraargumento. Simplemente lo que esperan es que sus hijos acaten esa instrucción. Ahí estamos hablando de imposición. Ni bueno ni malo, simplemente es una realidad. Y ahora, volviendo un poco al ámbito de los negocios, al ámbito de la proveeduría. ¿Qué pasa cuando las condiciones del mercado son muy complejas? ¿Qué pasa cuando hay escasez en la cadena de suministro? Cuando hay un único proveedor que tiene la capacidad de proveer. ¿Cómo va a actuar este en una negociación? Estas son las condiciones de mercado, esto es lo que yo puedo ofrecer, lo toma o lo deja. Esa es una imposición, también volviendo al ámbito empresarial, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema con esto? Y seguramente todos lo hemos vivido, a veces lo utilizamos, a veces es el único recurso que tenemos, pero ¿por qué no es del todo bueno? ¿Cuál es la parte negativa de la imposición? Resulta que al no existir una posición fundamentada, un racional lógico, un compartir de ideas y argumentos, pues esto nos lleva a que hoy puede configurarse el acuerdo. Hoy la negociación se ajusta a esa imposición.
pero muy seguramente la validez de ese acuerdo se desvanecerá en el tiempo. ¿Por qué? Porque no hubo construcción de un consenso, no hubo una confianza de por medio, no hubo un ejercicio de reciprocidad, hubo un ejercicio de sometimiento. Yo me ajusto a lo que mi contraparte impuso. Claro, si nos vamos a la parte aún más afectiva y emocional, no solo no va a haber validez en el tiempo, sino que esa interacción y esa manera de negociar también deja las bien llamadas cicatrices, deja unas marcas en las partes involucradas en esta negociación que muy seguramente deterioran el relacionamiento actual y futuro. Es decir, y tal vez lo han experimentado, cuando somos sujetos de una imposición, quedamos con ese sinsabor. Sabemos que aceptamos el acuerdo, pero porque no teníamos otra opción. Sabemos que aceptamos el acuerdo porque así las circunstancias lo dictaminaron, pero realmente no por un convencimiento, ni mucho menos por una construcción sana de una relación gana-gana. Esa es la faceta de imponer. Ese es el camino a que tenemos a la hora de negociar. Ahora, si nos vamos al segundo camino, vámonos a la persuasión. ¿De qué se trata la persuasión? ¿Qué es esto de persuadir? Persuadir, si buscamos la definición, nos habla de convencer a una persona o a un grupo de personas para que adopte una idea, una actitud o una acción mediante argumentos, evidencias e inclusive la conexión emocional. Por su parte, la persuasión se fundamenta en que se implemente un método consecuente e íntegro. Y ya vamos a ver de qué se trata esto. Es decir, hay una lógica, hay todo un proceso. Y por eso, en contraprestación a lo que estaba ocurriendo con la imposición, es un proceso que toma más tiempo. El persuadir nos va a exigir un poco más de esfuerzo, nos va a exigir un poco más de dedicación en el proceso y esa dedicación empieza a partir de conocer el contexto de esta negociación. Si yo busco persuadir en este proceso, lo mínimo que tengo que hacer es entender a cabalidad con quién voy a negociar, quién es esa persona, cuál es esa institución, esa organización, para empezar a dilucidar cuáles son los intereses que tiene esa contraparte. Cuando nosotros persuadimos, cuando optamos por ese camino, tenemos también unos beneficios. Sí, claro, nos cuesta más trabajo, nos toma más tiempo, resulta más estratégico, pero a su vez los beneficios son mayores. ¿Por qué? Porque se reduce una sensación de injusticia a la hora de negociar, a la hora de negociar. Cuando tenemos el resultado, ya no tenemos ese mal sabor de boca de que nos vimos sometidos en el proceso negociador. Si se da la persuasión, vamos a tener una sensación de que fueron acuerdos mutuamente consensuados. Adicionalmente, esos acuerdos mutuamente consensuados se convierten en objetivos compartidos, ¿de acuerdo? Son objetivos que se alcanzan en conjunto o lo que podríamos llamar en el ámbito de la negociación esos gana-ganas, esos famosos gana-ganas. Y por último, y no menor, cuando elegimos la persuasión antes de la imposición, estamos realmente construyendo con un enfoque de futuro. Estamos realmente apoyándonos en una argumentación sólida para construir relaciones comerciales, personales, familiares, realmente duraderas en el tiempo. Es aquí donde tenemos también ejemplos claves cuando se habla con los hijos, cuando se construye equipos a nivel empresa. No buscamos imponer todo el tiempo, buscamos que a través de conversaciones de valor, a través de procesos de argumentación y un buen racional, se construyan esas relaciones perdurables en el tiempo. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, listo, persuadir suena interesante, suena como un camino que tomaríamos, ¿cierto? Pero como les mencionaba, no es un camino del todo fácil, no es un camino del todo intuitivo. Y es por eso que para persuadir
En la tarde de hoy quisiera darles y proporcionarles unas herramientas y unos conceptos para que se puedan empezar a aplicar a partir de ahora mismo. Ahora, antes de ello, quisiera mostrarles un poco cómo suena la imposición versus cómo suena la persuasión. Aquí son solo algunos ejemplos ilustrativos, convencionales, coloquiales, pero como les decía hace un momento, me gustaría que al momento de leerlos empiecen también a cuestionarse, venga, ¿cómo sueno yo? ¿Cómo soy yo imponiendo? ¿Cómo soy yo persuadiendo? ¿Sí? Vuelvo y digo, el foco de atención está en el actuar de cada uno de ustedes. ¿Cómo suena la imposición en una negociación comercial? ¿Necesitamos que bajes el precio del 10% o vamos a buscar otro proveedor? Suena un poco amenazante, tajante. ¿Cómo suena la persuasión en esa misma circunstancia? Si logramos ajustar el precio cerca de un 10%, podríamos rentabilizar el proyecto y con ello consolidarlo a usted como proveedor principal. Suena diferente, ¿cierto? Ahora, otro ejemplo de imposición. Las condiciones son pago a 30 días. Si no le sirve, no podemos trabajar. Esa misma situación ahora en la persuasión. Trabajamos normalmente a 30 días porque eso nos permite mantener estabilidad en nuestro flujo de caja. Si esto funciona para ustedes, podemos hablar de precios preferenciales en los próximos pedidos. Mismas situaciones, diferente forma de abordar la argumentación de negociación. En el ámbito coloquial, hogareño, si se quiere, tú lavas los platos porque hoy te toca. Vámonos a la persuasión. ¿Te parece si hoy lavas los platos y yo saco la basura? Así terminamos más rápido. ¿Cuál es el común denominador en estas citas de la persuasión? Y es que no solo mencionamos el qué hacer y el qué esperamos, involucramos en el discurso alguna argumentación, pero una argumentación puesta de manera amigable, puesta de manera clara, confiable y fácil de digerir. ¿Esto qué implica? Esto implica que nuestra contraparte, llámese negocio, cliente, proveedor, cónyuge, hijos, tenga un contexto mayor, tenga más elementos para entender el por qué se está haciendo la solicitud que se está haciendo. Y vamos a ahondar un poco en ese sentido y vamos a entrar en detalle de una herramienta maravillosa para fortalecer nuestra capacidad de persuasión. Y es la herramienta de la retórica. La retórica, que surgió como un concepto creado por Aristóteles, uno de los grandes pensadores de la humanidad, se define como una disciplina que proporciona las herramientas y técnicas que nos permiten expresarnos, ya sea mediante el lenguaje, mediante el discurso, de una manera eficaz con el objetivo de persuadir y conmover a la audiencia. En este caso no hablamos netamente de audiencia en general, sino que hablamos de nuestra contraparte negociadora. De manera que la retórica es esa herramienta, es ese músculo que tenemos para lograr que esa comunicación, ese lenguaje y ese discurso nos lleven por el buen camino para persuadir a nuestra contraparte. ¿Y qué o de qué se compone la retórica? La retórica se compone de tres elementos, tres pilares fundamentales. Es tan poderoso este concepto que si bien la retórica se ha estudiado a lo largo de cientos de años, estos pilares siguen siendo intactos. Por supuesto, ahora hay terminologías diferentes, ahora se acuñan en distintos ámbitos académicos, pero la esencia sigue siendo la misma. Y los pilares son el ethos, el pathos y el logos. Tal vez algunos de ustedes hayan escuchado esas expresiones antes. Estas son palabras en griego y vamos a ver de qué se trata. Siempre teniendo en cuenta que estos pilares de la retórica hacen parte de nuestro día a día. La pregunta es, ¿los implementamos o no? ¿Somos conscientes de ellos o no? ¿Es la primera vez que los escuchamos?
¿Hemos trabajado antes en esto? Ese es un poco el planteamiento. Y vamos a ver uno por uno. ¿Qué es el etos? El etos nos habla de la autoridad y el talante que tiene la persona quien está hablando o negociando. Es decir, esa investidura que tiene el negociador, el interlocutor. Aquí hablamos de la sensatez, la coherencia y la legitimidad. La sensatez hace referencia a el recorrido y la experiencia que tiene esa persona, ese conocedor del tema. Si nosotros estamos negociando con un experto en insumos agrícolas, estamos negociando con un experto financiero, pues muy seguramente la credibilidad que le atribuimos a ese experto o la credibilidad que nosotros buscamos proyectar ante nuestra contraparte, justamente se deriva de nuestra experiencia, de eso que tenemos para mostrar, de ese recorrido. A su vez, la coherencia hace referencia al dilema ético, a la coherencia entre si lo que digo y cómo actúo realmente está hilado, ¿sí? Esa coherencia hace que la credibilidad en la persona se fortalezca y se convierta en uno de los pilares fundamentales del etos, perdón. Y por último, la legitimidad. Cuando nosotros buscamos convencer a alguien, cuando buscamos que se nos perciba como una figura de autoridad, como una figura diligente y conocedora, por lo cual nuestros argumentos van a tener un mayor valor, pues el riesgo está en no gozar de legitimidad. Si hablamos de honestidad, si hablamos de pulcritud, sería contraproducente tener procesos legales en contra, por ejemplo, algunas investigaciones, esto como ejemplo. Si hablamos de procesos efectivos, de algunos atributos en el campo en el que estamos negociando, pues lo mínimo que esperaríamos es que nuestra experiencia lo avale, ¿cierto? Que haya esa congruencia entre la autoridad que estamos asumiendo en la mesa negociadora, pero también en nuestros antecedentes y la manera como nos mostramos ante la contraparte. De esa autoridad y talante nos habla el etos, primer pilar para la retórica. Segundo pilar, el patos. Podemos tener esa legitimidad, ¿cierto? Pero las cifras y el discurso plano y la referencia a las hojas de vida y la referencia a la experiencia a veces no es suficiente. A veces eso aburre, a veces eso se encasilla fácilmente. Es por eso que el patos, a la hora de negociar, a la hora de comunicar e influir, es esencial. ¿Y qué es el patos? El patos hace referencia a despertar la emoción y el estado anímico en la audiencia y en la contraparte con la cual interactúo. El patos es importante entender que tiene distintos momentos. Hay una predisposición, es decir, puede que nuestra contraparte negociadora tenga ya una sensación o una emoción arraigada hacia nosotros o hacia el mismo proceso negociador. Tal vez esa predisposición se deba a una experiencia negativa o una experiencia positiva que se dio previamente, o simplemente a la sensación que tuvo esta persona al momento de interactuar con nosotros. Esa predisposición convertida en la disposición de la mesa de negociación, debe ser vista como una herramienta. Debemos tener la capacidad de utilizar esa predisposición o disposición para generar el contexto emocional idóneo para la negociación. Debemos también, durante la negociación, tener la capacidad de despertar sentimientos y pasiones. No es lo mismo cuando hablamos de este beneficio o esta negociación podría traerle grandes réditos a su organización, a cuando hablamos de esta negociación le va a cambiar la vida a su organización, va a visualizar un gran futuro y va a ser ese trampolín que todos en su organización desean. La diferencia está en cómo detonamos esa emoción, está en las palabras que utilizamos y la capacidad que desarrollamos para despertar esos sentimientos, para ayudar
a detonar la emocionalidad de nuestra contraparte. A veces esa emocionalidad se detona hablando de un futuro promisorio, hablando de la construcción de confianza, hablando de de un beneficio mutuo, hablando de colegaje o también en los casos personales y de familia, esas emociones se detonan cuando logramos conectar con las fibras de esa persona. ¿Qué le gusta? ¿Qué la mueve? ¿Por qué esa persona está viniendo a esta negociación? ¿Por qué a su hijo le interesaría conceder y tener esta actividad? Porque va a tener un beneficio posterior. ¿Por qué a su cónyuge? En fin, ¿cuál es esa tuerquita? ¿Cuál es ese detonante que nos permite emocionar y ligarnos, perdón, ligarnos con esa emoción y esa pasión del interlocutor? De eso nos habla el patos, esa capacidad de despertar sentimientos y pasiones. Y el tercer pilar, el logos. El logos nos habla de los datos, hechos y conocimientos que tenemos en la materia. Podemos tener el etos, ¿cierto? Tenemos una investidura, un reconocimiento, una posición de credibilidad. Tenemos el patos, la capacidad de conectar esto con el sentimiento y las pasiones, despertar el sentimiento y la pasión. Pero eso no es suficiente. ¿Qué nos falta? Nos falta la lógica. Nos falta también una argumentación sólida basada en algunos datos, en hechos relevantes, en conocimientos tangibles que nos permiten tejer ese sustento, ¿cierto? Porque podemos ser emocionales, podemos gozar de buena reputación, pero a fin de cuentas somos seres racionales. Y la racionalidad, nos guste o no, en el ámbito de la negociación es esencial. Entonces el patos justamente nos lleva a esto, a hilar un poco esa parte más racional de la negociación y de la comunicación. Nos dice, ok, podemos persuadir, pero en últimas tenemos que apoyar esto con sustentos lógicos, con una argumentación metódica, con un orden. ¿Qué pasa cuando a veces interactuamos en una negociación con una persona carismática, con una persona que contagia, pero con una persona que a su vez es un poco desordenada, es un poco dispersa? ¿Qué pasa con nuestra atención? ¿Qué pasa con nuestra disposición de cerrar un acuerdo? Se va por las ramas, ¿cierto? Pierden nuestra atención, nos confunden, desconfiamos un poco producto de esa confusión. Y es por eso que el logos es ese pegante, es ese pilar fundamental que ata los dos anteriores, etos, patos y logos. De manera que la argumentación del logos es algo que no podemos pasar de largo. Tenemos que tener claridad en cómo estamos argumentando, por qué esta persona debería darle crédito a lo que estamos planteando, además de haberla emocionado, porque esto haría sentido para ella, para su organización, para su postura en la negociación. ¿A qué contribuye esta persuasión? ¿Por qué persuadir y no simplemente imponer? Cuando nosotros logramos persuadir, logramos además generar un compromiso. No solo estamos llevando a nuestra contraparte a obedecer, a acatar una instrucción, realmente lo estamos invitando a construir confianza. Estamos invitándolo a través de una argumentación, a través de la legitimidad y a través de la escucha, a crear un acuerdo que fundamente la confianza entre las partes. Adicionalmente, el hecho de ponernos en situación y buscar persuadir va a mejorar de manera implícita el entendimiento de los intereses y las restricciones de cada parte involucrada en la negociación. Recuerden que cuando hablábamos de persuadir, hablábamos de la importancia de tener el contexto, de conocer esa contraparte, de investigar un poco quién es para saber qué le interesa y por dónde puedo yo
afrontar ese camino de la persuasión. Cuando me tomo el tiempo para eso, cuando investigo, cuando pienso en el contexto, cuando pienso en los intereses de quien me acompaña en esa mesa de negociación, estoy mejorando ese entendimiento y obviamente eso me lleva a afinar mis capacidades para argumentar y escuchar. Y por último, y no menos importante, cuando asumimos ese canal o ese camino, perdón, de la persuasión, estamos realmente trabajando en la construcción de relaciones perdurables en el tiempo. Estamos generando un mayor compromiso y estamos sembrando las bases para evitar conflictos posteriores en la negociación. Cuando pensamos más en convencer que en vencer, se crea confianza y no va a haber derrotados, va a haber ganadores, va a haber el posible gana-gana, va a haber posibilidad de una satisfacción mutua y por ende va a haber también la posibilidad de acuerdos posteriores, llámese recompra, llámense contratos a largo plazo o llámese simplemente relaciones interpersonales de gran calidad. Ahora, tenemos las opciones. Está la opción de persuadir, alimentada por los fundamentos de la retórica que acabamos de ver, etos, patos y logos. Y ese es un camino ideal. Ahora, cuando llegamos a la negociación, y vuelvo al inicio de esta charla, vamos a enfrentar múltiples decisiones. Vamos a tener todo el tiempo que estar tomando decisiones. La pregunta con la que quisiera cerrar estos minutos de intervención es justamente cuál es el camino que queremos elegir. ¿Qué tan conscientes somos de si estamos decidiendo imponer o si estamos afrontando un camino sí retador, sí dispendioso, pero muy, muy provechoso de la persuasión? ¿Cuál es el camino que ustedes quisieran elegir? ¿Cuál es el camino que creen va a traer mejores réditos para ustedes, tanto en su vida personal como en su vida profesional? Justamente la elección de este tipo de caminos, estas temáticas, estos temas como la persuasión en la negociación, son temas que vamos a estar explorando a lo largo de la especialización de negociación en algunas de nuestras materias, de manera que pues la invitación es por supuesto a seguir ahondando en estos conceptos. Espero haber despertado las inquietudes, la creatividad también en el proceso y las dudas que alimentan este proceso de fortalecer nuestro perfil negociador. Muchísimas gracias por su atención. No sé si haya también preguntas, si tenemos espacio para preguntas, Luz Sí, Miriam. muchas gracias, Camilo. En el chat hay dos preguntas. Si quieres, arrancamos por esas y ahorita damos paso a otras preguntas que puedan surgir. Claro que sí. Entonces, Camilo pregunta, ¿cómo ves el modelo de negociación de Trump? Mucha gente piensa que es que impone, pero yo particularmente lo veo utilizando un efecto ancla extremadamente alta, presión pública y siempre amenazando con pararse de la mesa. Domingo, creo que escribió esa pregunta. Listo. Bueno, pues el ámbito político, además, Sí. justamente por estos días es un escenario muy interesante para interpretar las distintas tácticas de negociación. En concreto, Domingo, en mi posición particular, yo considero que Trump sí es más de la corriente de imponer que de persuadir. Eh, si bien es cierto que utiliza en algunos casos esas salidas o esas posturas rígidas para anclar, en la gran mayoría de los casos tiene la capacidad de, a través de ese anclaje o esa imposición, ni siquiera llegar a un proceso de persuasión. Esto lo hemos visto con el tema de los aranceles.
Hay países en donde lo utiliza como ancla y luego tiene que entrar a negociar, pero hay otros en que es tal su figura de poder, como lo hablábamos en la figura de imposición, que le permite ni siquiera entrar a un proceso de negociación. Simplemente hace la imposición, establece los lineamientos desde los Estados Unidos y para quienes no tienen la capacidad de equiparar ese poder, simplemente pues se ven sujetos a acatar esa instrucción y ni siquiera se da un proceso, ni siquiera se abren las puertas para un proceso de persuasión. Esto ha sido un poco diferente cuando hablamos de negociaciones entre partes como, por ejemplo, China. Ahí sí se ha dado algo más de persuasión, pero es justamente porque no hay una alta disparidad de poderes. Gracias, profe. Con gusto, Domingo. Gracias por su pregunta. Creo que tenemos otra pregunta, ¿cierto? Sí, Juan Nicolás, no sé si es una pregunta o fue un comentario. Juan Nicolás, ¿me escuchas? Aquí estamos viendo cómo poder romper o flexibilizar esas posiciones de poder, por ejemplo, en licitaciones con posiciones dominantes, donde la parte que maneja el poder controla una gran parte de la industria donde se trabaja. Eh, Veo nuevamente. Bueno, digamos que evidentemente hay momentos en donde el proceso de negociación está enmarcado por figuras de poder muy preponderantes. El ejemplo que nos pone Juan Nicolás, el caso de una licitación. Una licitación se conforma de unas condiciones, unos pliegos, unos términos, y realmente eso ya enmarca una figura de poder. Sin embargo, a pesar de que haya procesos rígidos como son las licitaciones, siempre las licitaciones tienen o casi siempre tienen unas etapas posteriores en donde se permite y existe, digamos, un contrapunteo entre los oferentes y quien apertura el proceso de licitación. ¿Cómo se rompen esas figuras de poder? Y ese es tal vez uno de los elementos claves de la persuasión. Y es que yo tengo que entender desde mi postura actual cómo puedo integrar de manera estratégica la retórica. Es decir, cómo integro mi legitimidad, si yo soy un oferente que está capacitado para cumplir con eso que se pide en la licitación, pues debo demostrarlo como tal, basado en mi experiencia, ¿cierto? Pero aquí, en este tipo de procesos, la pieza fundamental está en el patos, en la capacidad de extrapolar o de traer a esas negociaciones que parecen extremadamente rígidas, traer el juego emocional y traer las capacidades de poner sobre la mesa elementos que cambien la percepción de nuestra contraparte. Una licitación parecería un proceso muy plano, muy documental, pero muchas licitaciones, muchas negociaciones en general complejas, se terminan definiendo por esos diferenciales, por eso que denota la emocionalidad, por eso que permite visualizar un escenario gana-gana a futuro. Y por eso mi consejo en ese sentido, Juan Nicolás, es en esos procesos rígidos en donde es difícil romper esas figuras de poder, hay que remitirse a lo humano, hay que remitirse a esos elementos que no son tan fáciles de dilucidar, pero que sí generan un impacto positivo en nuestra contraparte. Ese visualizar una relación de negocio juntos, ese visualizar de, venga, confíe en que yo soy el proveedor idóneo, porque tal vez no soy ni el más barato ni el más X razón, pero sí soy el que le va a dar la solvencia y la solidez que usted necesita a futuro. Es ese tipo de apreciaciones las que detonan la emocionalidad en la negociación y que pueden establecer un punto de quiebre. Mm, no sé, Luz Miriam. Ah, creo que aquí hay otra Y pregunta otra sí. más. Em, ¿Cómo manejar las negociaciones cuando tienes muchos escenarios en contra?
En el caso de ventas, eres la parte que vende. Mm, aquí básicamente la postura, Germán, que plantea la pregunta, yo lo que le diría es que en los escenarios comerciales y de venta, la gran incógnita o el gran desafío está en nuestra capacidad de escuchar al interlocutor. Nosotros podemos tener la legitimidad, ¿cierto? Somos un proveedor de grandiosa calidad, de una capacidad operativa increíble. Eso no lo refuta el mercado, pero si nosotros lo que buscamos es desmarcarnos netamente de esa legitimidad y de pronto también de la lógica, de los datos, de los precios, de nuestras ventajas competitivas, el elemento para desmarcarnos está justamente en el patos, en la emocionalidad también. Pero ¿qué pasa? Esa emocionalidad es difícil de despertar y es difícil de encontrar la manera de hacerlo si no tenemos una capacidad muy desarrollada de escuchar al cliente. Escuchar al cliente, escuchar a nuestra contraparte, formular las preguntas adecuadas para recabar esa información. Entonces, ¿cómo se manejan esos escenarios en contra? Mi sugerencia es escuchando, indagando lo más que se pueda. No hay cosa que nos guste más a los seres humanos que nuestra propia voz, que sentirnos escuchados, que sentir que le dan peso a nuestros argumentos en una negociación. De manera que cuando el panorama está muy complejo, cuando no se vislumbra un camino de negociación evidente, siéntese a escuchar al cliente, siéntese a escuchar la contraparte, hágale preguntas, preguntas estratégicas, preguntas que le den un contexto y que le permitan de una manera entender qué es aquello que el cliente de pronto no le está diciendo de manifiesto, pero que es ese dolor clave que le va a permitir destrabar la negociación. Si usted encuentra ese dolor, va a poder no solo modificar su lógica, sus argumentos de venta, sino también va a poder seguramente empatizar con las fibras y con las pasiones y sentimientos del cliente. Gracias, Camilo. Hay otra pregunta de Karen. Entonces, Karen pregunta, ¿cómo puedo presentar mi experiencia laboral del sector público como un diferencial en una negociación laboral en el sector privado, especialmente frente a posibles sesgos? ¿Cómo puedo persuadir? Karen, bueno, la pregunta, yo plantearía que si hay algo en lo que creo que todos podemos coincidir en este momento de país es que uno de los grandes atributos de quien trabaja en el sector público es la versatilidad y la capacidad que tiene de ajustarse a los cambios y a las vicisitudes que han ocurrido en nuestro país en los últimos años. Ese es tal vez uno de los grandes atributos que creo podría destacarse de una carrera profesional en el sector público. Y es un gran diferencial, porque quien se acostumbra a esa inestabilidad, quien se acostumbra a ese cambio, digamos, en las normas de juego, en muchos contextos, pues realmente tiene un gran valor también para el sector privado, porque quiere decir que afrontas bien el cambio, quiere decir que puedes adaptarte rápidamente y fácilmente, y eso, pues evidentemente es una herramienta clave a la hora de persuadir, porque es un argumento conciso, práctico y a su vez, digamos, demostrable. Camilo, tenemos otra pregunta de Jesús. Dice, ¿cómo se podría persuadir en una negociación cuando la figura autoritaria toma decisiones desde lo emocional más que desde lo lógico, tendiendo a imponer su postura? ¿Qué estrategias recomendarías para lograr que considere y adopte nuestra propuesta?
Bueno, Jesús, en este sentido, digamos que creo que a todos nos ha pasado y es más común de lo que creemos cuando tenemos contrapartes o figuras de autoridad o demás que en ocasiones creemos se dejan llevar más por la emocionalidad que por lo racional y lo lógico. Mm, Tal vez no hay una fórmula secreta para lograr convencer a estas personas, pero lo que sí hay es unas pautas de lo que no se debe hacer. Y es justamente entrar en un juego emocional con esas personas, entrar en un terreno de discusión de percepciones. Es decir, normalmente lo que nos pasa es que como seres humanos vamos a engancharnos en las discusiones, vamos a asumir como personal tanto las expresiones como el hecho de que no se tengan en cuenta nuestras recomendaciones o posturas en la negociación. Y ese es el primer error. Digamos que culturalmente tenemos un gran desafío y es que nosotros, los latinos, los colombianos, nos tomamos las cosas muy a pecho. Si logramos, como buenos negociadores, entender que esa persona está tal vez persiguiendo unos intereses y que no necesariamente o no está buscando atacarnos a nosotros personalmente, eso nos va a permitir conservar, digamos, la calma y la lucidez para el proceso negociador. Eso como pauta número uno, y es no entrar en una confrontación de emociones ni llevárnoslo al plano personal. Eso es lo primero. Ahora, cuando ya hablamos de cómo podemos convencer a estas personas, en ese sentido, cuando la persona es extremadamente emocional, hay que darle también preponderancia al manejo de la lógica, es decir, los datos, argumentos sólidos, concretos, que digamos que no tienen discusión alguna, pero no podemos desconectarnos del todo de esa emocionalidad con la persona. Hay que entender cuál es ese detonante, qué es lo que está haciendo realmente que esa persona, sea contraparte, sea nuestro jefe, sea el tomador de decisión, qué es lo que realmente lo está cargando emocionalmente, cuál es ese dolor que realmente lo lleva a ser tan emocional. ¿Hay algo en juego que de pronto no nos ha contado? ¿Hay alguna métrica? ¿Están midiendo su gestión de este negocio? ¿Dependen cosas que de pronto no son tan evidentes y que no necesariamente son numéricas? Hay un tema de proyección profesional, hay un tema de reputación, hay un tema de credibilidad. Mi consejo en ese sentido, Jesús, sería ahondar en esos porqués. ¿Qué es lo que puede hacer que esa persona esté siendo tan emocional? Pero hacerlo de manera estratégica, no preguntarlo tan directo, sino tratar de indagar bajo conversaciones banales, abriendo espacios de conversaciones coloquiales en una negociación tensa, buscando pausas, buscando empatizar con esa persona, porque allí puede de pronto estar la clave para bajar esa emocionalidad y que esta persona deje de tomar decisiones desde lo emocional y se pase un poco a la cancha de lo emocional, que es en donde entiendo estarían los mejores atributos que planteas. ¿Hay más preguntas? ¿Seguimos? Sí, sí, creo que tenemos una más, si no estoy mal. Bueno, acá Lina Bedoya dice, esto quiere decir que si la contraparte tiene más poder de negociación, podemos usar solo una parte de la retórica sabiendo que mi objetivo no será persuadir, pero sí ganar terreno en alguno de los puntos. Por ejemplo, el, no entiendo muy bien, pero por ejemplo, logos o logros desde No. lo sentimental. Sin embargo, si se denota que la contraparte no tiene este lado humano, sino más lógico y cuantitativo, podría utilizar más el patos. No siempre la retórica se utilizaría con las tres partes. Ok. Efectivamente, Lina, tienes razón y es que si bien la retórica se compone de las tres, está en la virtud de quien comunica, en este caso de quien negocia, el equilibrar o el hacer énfasis en alguno de los pilares más que en otros.
Eso se trata no solo también de entender en cuál de los terrenos yo me siento más cómodo como comunicador y negociador, qué se me da mejor. Se me da mejor un discurso netamente racional, lógico, metódico, o se me da más un discurso emocional, una conversación emocional y el descubrir esos elementos empáticos que me permitan conectar. Entonces, ese es un elemento, el entender qué se da mejor para mí para de pronto cargar un poco mi intervención, ya sea desde el patos, desde el ethos o desde el logos. Eso por un lado. Pero también no olvidemos que la negociación es un tema entre partes, ¿cierto? Yo puedo pensar en mí, puedo mejorar mis habilidades y capacidades, pero no puedo desconectarme del otro. Entonces, como bien dices, Lina, también hay que entender qué se le da al otro. Es una persona extremadamente metódica, analítica. Si es así, venga, no se desgaste con el patos, no se desgaste con un discurso emotivo, no se desgaste pensando cuáles son las pasiones y sentimientos, o en un discurso que mueva fibras. No, si ese no es su interlocutor, si esa no es la característica predominante del interlocutor, no descuide de todo el patos, pero váyase al logos, váyase a la lógica, váyase al orden, váyase también al etos. Muestre por qué usted goza de esa reputación, por qué a usted deberían de creerle, ¿cierto? Y su contraparte, racional, analítico y metódico, seguramente va a percibir mejor el mensaje si usted se enfoca en esa estrategia. Gracias, Camilo. Tenemos otra. Alejandra Walteros dice, buenas tardes, Camilo. En el caso del sector inmobiliario, ¿cómo se puede persuadir un cliente inicial si no hay mucho tiempo para interactuar previamente y no conoce sus gustos? Pues en ocasiones es solo a través de llamadas en frío o simplemente un contacto inicial cuando logras tener un acercamiento presencial. Eh, Bueno, pues utilizo la pregunta para hacer énfasis en algo, y es que seguramente o a veces solemos atribuirle a ciertos segmentos algunas connotaciones particulares. Hablas de lo inmobiliario como un sector, digamos que muy de un contacto muy impersonal, si entiendo bien, como de algo muy ligado a una simple llamada, unos datos sobre el inmueble, una información particular, áreas, precios, distribución de espacios y ya. Pero realmente en ese sector, y aquí como un tipcito en ese sentido, y es cuando se habla de inmuebles, muchas veces desestimamos la capacidad de hilar nuestro proceso de negociación y de persuasión con la emocionalidad y la pasión. Cuando hablamos de la compra de un inmueble, muchas veces detrás de esa compra está el sueño de una familia, está el sueño de una empresa que está buscando crecer sus instalaciones, está un tema aspiracional, está también el sentido de urgencia, porque resulta que hay que mudarnos para tener mejores condiciones de vida, o resulta que estamos vendiendo el inmueble porque desafortunadamente tuvimos una calamidad y es un momento no grato. De manera que utilizo esta pregunta un poco para ilustrar que en todos los segmentos, independiente de lo particulares que sean, la persuasión sí es una opción. La diferencia está en qué momento de la interacción con la persona o nuestra contraparte utilizamos cada uno de los componentes. De pronto en una primera llamada en frío no es momento para buscar desatar esa emocionalidad y esa pasión de nuestra contraparte. Pero seguramente en un segundo encuentro y cuando tengamos la posibilidad de ahondar un poco por qué están comprando, por qué están vendiendo, podemos rápidamente atar esto con una aspiración, con un discurso un poco más emotivo. Asimismo, en las primeras etapas, muy seguramente lo predominante va a ser tener una lógica argumentativa, irnos más al logos que inclusive al ethos. Es, mire, el inmueble tiene estas características, ser concreto, ser claro, pero a la vez contundente. ¿Por qué esas características marcan un diferencial? Hombre, porque es una zona que tiene unos índices de valorización. Hombre, porque realmente hay escasez de este tipo de inmuebles y esto nos marca un diferencial.
Entonces, todo esto se trata de amalgamar en qué momento de esa interacción con la contraparte vamos a utilizar cada uno de los pilares de la retórica y por ende de la persuasión. Es el momento de hablar de datos, es el momento de sacar a relucir la reputación, la investidura, la experiencia y recorrido, o es el momento de hablarle a esa persona, a esas fibras, de conmoverla y de tal vez plantearle un futuro conmovedor a la luz de esta negociación. Muchas gracias. Con gusto, Alejandra. Bueno, finalmente, Luz pregunta, ¿cómo defender mi propuesta ante un cliente que solamente revisa el factor precio? Bueno, en ese sentido, bueno, creo que pasa en muchas negociaciones, pero ahí el llamado sería a no conformarnos con creer que el cliente realmente solo revisa el precio. Esa es la sensación que muchos clientes suelen darnos, pero a veces esa sensación realmente está fundamentada en que no estamos tomándonos el tiempo suficiente para conocer al cliente, para investigar al cliente, para conversar con el cliente. Cuando nos damos ese espacio, cuando realmente nos volvemos expertos en indagar, tenemos la capacidad de entender qué motiva al cliente, qué otras cosas más allá del cliente, más allá del precio, perdón, mueven al cliente. Ahora, si en definitiva, si en el caso extremo ya ese cliente no se mueve por ningún otro factor ni ninguna otra razón, pues ahí simplemente hay que remitirse a la legitimidad. ¿Por qué debería el cliente creer en nosotros y en nuestra propuesta? ¿Y cuáles son los argumentos a través de logos, de una lógica argumentativa? ¿Cuáles son esos argumentos que sustentan el precio que estamos dando? Si en definitiva tu cliente, y esto creo que va para todos, si en su base de clientes lo que prepondera son clientes que únicamente perciben el precio como el factor de toma de decisión, pues realmente creo que estamos abundando en un terreno en donde los clientes no son, eh, es decir, no es ese cliente ideal, no deberíamos generar un desgaste infinito allí, porque por supuesto de un cliente que solo mira el precio, la relación comercial estratégica pues no va a surgir. Bueno, muchas gracias Camilo y a todos por participar en este espacio. Creo que al final del chat hay otra pregunta. Eh, dice Santiago Rondón, dice, ¿en algún momento me debo parar de la mesa cuando la contraparte no cede ante ninguna estrategia o siempre debe funcionar alguna? Santiago, por supuesto, hay que pararse de la mesa cuando el acuerdo no es un acuerdo benéfico para usted. Y gracias por ponerlo y me encanta cerrar con esa pregunta porque a veces cuando hablamos de negociación pensamos que el mal negociador es aquel que se para de la mesa sin haber llegado a un acuerdo. Y la realidad es que muchas veces nos enfrentamos a negociaciones en donde el peor resultado es llegar a un acuerdo. A veces lo mejor es desistir, a veces lo mejor es entender que en las condiciones en las que se está dando la negociación, realmente no tendríamos un beneficio. Si ese es el caso, con total tranquilidad y con postura hay que levantarse de la mesa, agradecer el espacio, agradecer la oportunidad de haber tratado de buscar acuerdos, pero definitivamente levantarse y no cerrar un acuerdo. Es peor un mal acuerdo que un buen momento de retirada. De manera que, gracias Santiago, ese es un gran elemento. Ahora, la tranquilidad de poderse levantar de la mesa se deriva también no solo de haber hecho una preparación exhaustiva de una negociación rigurosa, sino de haber justamente agotado todas las posibilidades dentro de esa mesa de negociación. Haber agotado las posibilidades de persuadir, de comunicar de manera efectiva, de buscar en conjunto acuerdos. Si ese esfuerzo se ha hecho y los frutos no dan como tal un beneficio para usted, ese es el momento de retirarse de la mesa.
Bueno, Camilo, muchas gracias de verdad por este espacio, súper enriquecedor y gracias a todos por participar. Les cuento que esta grabación va a estar más adelante en la página de la facultad, en la página del programa, entonces para quienes quieran repetirse este espacio, entonces lo pueden hacer. Y adicionalmente, pues los quiero invitar, vamos a tener el próximo sábado un espacio presencial aquí en el campus y va a ser un reto de negociación y va a ser un reto de negociación salarial. Entonces también para quienes quieran participar pueden venir acompañados. Todos son muy bienvenidos. Luz Miriam, a ti muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por su atención, su tiempo, disposición y bueno, espero que se hayan llevado de esta charla elementos realmente útiles para su día a día, para sus diarios de negociación, tanto en el ámbito empresarial y corporativo como en el ámbito personal. Muchas gracias. Es un gusto tenerlos a todos acá y bueno, espero que sigamos encontrándonos en estos espacios. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas Gracias. gracias, hasta luego.